e incluso se iniciaron distintas investigaciones para comprobar la veracidad de esta versión. La investigación más conocida fue la que llevó adelante el fallecido fiscal Alberto Nisman, estando al frente de la unidad fiscal para la investigación de la causa AMIA, cuando logró en el año 2007 que Interpol levantara 5 de las 8 alertas rojas que había pedido contra ciudadanos iraníes supuestamente implicados en los atentados. La versión de Nisman, para resumirla, era que el gobierno de Irán había sido el autor intelectual y Hezbollah, esta organización de la que estamos hablando, el autor material. Incluso, bueno, esta causa tocó muy de cerca también a Cristina Fernández, quien es la hoy vicepresidenta actual, allá por el 2013, porque ella, junto al canciller de ese entonces, Héctor Zimmerman, prepararon este famoso memorándum entre Argentina e Irán, donde nuestro país buscaba acordar algunos puntos con el gobierno iraní y obtener su cooperación para avanzar en la investigación de lo que había sucedido en estos atentados. Entonces, bueno, un poco la segunda conclusión es que no hubo una participación directa ni de autoridades oficiales iraníes ni argentinas, sino que Hezbollah podríamos decir que actuó prácticamente en solitario. Esto, igualmente, ojo, no quiere decir que no haya un financiamiento parcial a esa organización por parte de Irán, ni que no haya habido ciudadanos iraníes implicados, sino que no hay pruebas que demuestren, o sea, no hay evidencias que demuestren que el gobierno iraní tuvo una participación directa en los atentados, como sí decía la denuncia de Nisman. En definitiva, entonces, esta investigación demuestra por segunda vez que toda la acusación del ex fiscal, tanto hacia la vicepresidenta como hacia el ex canciller Héctor Zimmerman y otros funcionarios también del entonces segundo gobierno de Cristina Fernández, estuvo infundada prácticamente. Recordemos que, bueno, primero la causa del memorándum terminó en una absolución de todos los funcionarios argentinos implicados y las acusaciones de Nisman demostraron un carácter claramente persecutorio sobre estos exfuncionarios. Segundo, esta nueva investigación da cuenta de que tampoco la inteligencia israelí tenía pruebas para sostener la denuncia del ex fiscal. Entonces, bueno, antes de cerrar este tema, quiero aclarar 3 cosas. Primero, aunque esta nueva información le trae un poco de justicia póstuma al ex canciller Héctor Zimmerman, recordemos que su vida no tuvo un final feliz porque primero tuvo que sufrir todo tipo de calumnias de parte de su propia comunidad, es decir, de parte de organizaciones judías como la DAIA, porque claramente él era parte de la comunidad judía, que lo comenzó a considerar un traidor por haber firmado este memorándum, y segundo, porque terminó muriendo de cáncer con prisión domiciliaria porque el ex juez Claudio Bonadío no lo dejó ir a Estados Unidos a hacerse el tratamiento, es decir, no lo dejó excarcelarse en el marco de esta causa que al final terminó demostrando, digamos, que era inocente. Entonces, bueno, por un lado quería hacer esta aclaración respecto a Zimmerman, que tuvo un poco, como digo, de justicia póstuma. La segunda aclaración... ¿La justicia de la gente que falleció, de los parientes de la gente que falleció en esos atentados? ¿Cuándo llegará? ¿Vos qué opinás? ¿Llegará? Sí, es lo que estamos esperando. La verdad es que, como digo, todavía no hubo un intento real del gobierno. De ningún gobierno. Creo que el intento más cercano justamente fue este memorándum con Irán, pero bueno, lo primero que hizo la unidad de investigaciones de la AMIA fue totalmente desacreditarlo y desacreditar a todas las personas que estaban en él. Entonces me parece que el que tiene que dar el primer paso para esto es justamente la AMIA y estas organizaciones que muchas veces me parece que en vez de buscar la verdad, digamos, están más guiadas por cuestiones ideológicas o políticas que otra cosa. Me parece que después de tantos años no pueden creer en nadie y hacen lo mejor que pueden, porque yo en el lugar de cualquier persona que haya perdido un familiar ahí hace tantos años y donde el tema gobierno tras gobierno se vapuleó tanto, la verdad que yo los entiendo. ¿Qué querés que te diga? Desgraciadamente todos los estados han sido bastante irrespetuosos con respecto a esto, desde lo personal, ¿no? Desde lo personal. No, por supuesto, entiendo y estoy de acuerdo con que hay que avanzar sobre una investigación real, pero bueno, lo que creo, como digo, es que me parece que este intento que tuvo el segundo gobierno kirchnerista de armar este memorándum para llegar a conocer algunos datos del gobierno iraní fue totalmente vapuleado y no entiendo la verdad la razón de por qué fue así, porque hoy, 20 años después, todavía no hay ninguna prueba de que el gobierno iraní haya tenido alguna implicancia. Entonces es medio difícil, digamos, llegar a una verdad si se anteponen cuestiones ideológicas o políticas ante cualquier investigación. Pero bueno, es también ese mi punto de vista. Entonces continúo con esto, que era la segunda aclaración, que tiene que ver con que esta investigación todavía no salió a la luz, y lo que se conoce es un informe que armó este diario, The New York Times,
a partir de la información basada en fuentes de Mossad. Esto lo que quiere decir es que, digamos, este informe o esta investigación no tiene validez como prueba judicial hasta que se tenga el documento oficial. Pero igualmente esto yo no quiero quitarle validez, porque justamente no le quita veracidad, sino que incluso esta investigación fue confirmada el día de ayer por el primer ministro de Israel, que se llama Yair Lapid, así que podemos decir que es la posición oficial del Estado de Israel. Y por último, tercero, y en sintonía también con el punto anterior, esto tiene que ver con esto quiere decir, que las alertas rojas de Interpol por ahora no van a levantarse y que el actual titular de la UFI-AMEA, que es Sebastián Basso, va a continuar con esta línea argumental presentada por Nisman a modo de posición oficial del organismo, que bueno, es un poco lo que señalaba recién, pareciera no inmutarse ante ninguna información nueva. Entonces, como conclusión final, dos cosas. Por un lado, creo que es necesario que tanto la AMIA como la DAIA, y esto es un poco lo que te estaba diciendo recién, dejen de buscar enemigos donde no los hay, porque vienen manteniendo la versión de Nisman desde hace casi 20 años sin ningún tipo de sustento, y pareciera más una posición ideológica o política que un verdadero intento por esclarecer estos hechos. Ahora incluso estos entes se ponen en contra del gobierno israelí, que confirmó lo dicho en la nota del diario neoyorquino, y contradicen el cierre de la investigación hecha por el Mossad. Y por otro lado, si esta investigación sale a la luz y se conocen más detalles de los datos con los que cuenta la organización de inteligencia israelí, podemos estar más cerca o podemos llegar a estar más cerca de entender y judicializar a los responsables de estos ataques terroristas, de los cuales uno acaba de cumplir 3 décadas el pasado 18 de julio, que fue el atentado a la Embajada de Israel, 3 décadas, como decimos, sin resolución. Así que bueno, eso es por un tema que había preparado hoy, y ahora quería cerrar la columna con 2 datos pequeños, que bueno, por un lado la ministra de Economía, esto también ya lo estuvimos hablando, Silvina Batakis, finalmente terminó viajando a Estados Unidos. Obviamente Alberto Fernández no pudo hacerlo porque, como dijimos, Biden estaba enfermo de COVID, pero bueno, finalmente Batakis viajó y se va a reunir hoy con Kristalina Georgieva, que es la gerente del FMI, y con otros funcionarios del gobierno estadounidense. El viaje, y esto también estábamos un poco adelantando, tiene un claro objetivo económico para nuestro país, porque Batakis lo que va a buscar es que se destrabe el desembolso de dinero que tenía previsto recibir el Banco Central Argentino de parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Este desembolso forma parte del acuerdo con el FMI, pero está trabado y principalmente esa es la razón del viaje. Para Estados Unidos, por otro lado, se trata más de una reunión con objetivos políticos, más que económicos, en medio de un giro sudamericano hacia el bloque oriental que comentamos la semana pasada. Y bueno, y por el otro lado, y esta para cerrar, digamos, de buen humor la columna de hoy, esta es una muy buena noticia, y también escuché que bueno, hoy estuvieron hablando del tema. Se volvió a habilitar el tren de larga distancia que sale de la estación 11 de acá en Capital Federal hasta la ciudad bonaerense de Pehuajó, que era un recorrido que estaba suspendido desde el año 2017. En sí, obviamente lo que nos importa a nosotros como pampeanos es que el siguiente paso es reabrir el resto del recorrido y que el tren llegue nuevamente a la ciudad de Santa Rosa e incluso también a Toay. Y así lo confirmó el ministro nacional de Transporte, Alexis Guerrera. Esto obviamente aliviaría mucho el bolsillo de quienes viajan constantemente entre ciudades, porque hoy el boleto de micro de larga distancia no baja de los 8.000 pesos y incluso esta es la opción más barata, porque ni hablar en avión, que sale prácticamente el doble que eso. Pero más allá entonces de nuestro interés en este tren específico y a nivel federal, me parece importante señalar que el gobierno está apostando a la vuelta progresiva de los trenes como política de bandera. Y esto no es algo menor porque, como sabemos, el tren es uno de los mejores medios de transporte y un punto nodal en la organización territorial de todo Estado-nación, no solo para el transporte de pasajeros, sino también para el transporte de todo tipo de productos de exportación o comerciales. Y con eso ya cierro hoy la columna. Correcto. Volvemos a charlar el próximo miércoles, ¿sí? Muchas gracias. Gracias a vos, nos vemos. La palabra de Nehuen